El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad vamos a compartir una reflexión basada en Juan capítulo 5, versículo 30 al versículo 47, que habla sobre el verdadero testimonio. Yo leí hace unos días la historia de este niño llamado George Stinney. Esto sucedió, estamos hablando de los años 40, el año 1944, para ser más exacto, en Carolina del Sur. Un niño de 14 años fue acusado de matar a dos niñas de 8 y de 11 años. Y se dice que el niño vio a las niñas buscando flores y hubo un intercambio de palabras y se fueron. Las niñas fueron más tarde halladas muertas, golpeadas con un palo de 20 kilos de peso, y le echaron la culpa a George. No hubo pruebas del crimen y más bien obligaron al niño a confesar un delito que no cometió, sin un abogado o un fiscal que pudiera constatar la confesión. Eran los días de la segregación racial contra los negros y fue sentenciado el pobre niño a la silla eléctrica. Fue el primer niño en recibir esa condena injusta. Y 77 años después su caso fue revisado y una jueza declaró nulo el juicio por estar lleno de vicios y de violaciones a los derechos fundamentales. Un falso testimonio llevó a la muerte a un niño inocente. Creo que a raíz de este suceso terrible, pues ya se prohibió que un niño fuera sentenciado a la silla eléctrica, como el caso de George, un niño de 14 años. Algo sorprendente, algo injusto, pero esto fue lamentablemente por un mal testimonio. Inventaron testimonios falsos contra él. El testimonio no es otra cosa sino que una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho, por haber sido testigo de él. Prueba que sirve sin duda para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. El Señor Jesucristo también hace uso del testimonio, no tanto de sí mismo. En el versículo 30 vamos a ver que Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad. Y él consideraba que si él testifica de sí mismo, pues su testimonio, como él mismo decía, no sería válido. Como dice el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El testimonio de otros sí vale. Y el mismo Jesús dijo, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Al decir esto, pues está pensando justamente en Juan el Bautista, porque Juan fue el que dio testimonio de la verdad. Y al hablar de la verdad, pues está hablando de Jesús. Por otro lado, el Señor Jesucristo dijo, yo no recibo testimonio de otro. Verso 34 dice, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Jesús tenía un buen concepto de Juan, porque consideraba que Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, como así mismo él mismo lo dijo. Y Juan podía testificar sobre Jesús. Y Juan decía que sí, efectivamente, Él es el Cordero de Dios que vino al mundo. Juan testificaba sobre el buen andar, la buena conducta y la importancia de la función de Jesús en la tierra, porque Jesús vino precisamente para cumplir con el propósito de salvación. Aparte de Juan, existía lo que Jesús también llama el testimonio del Padre. En el verso 36 dice, las obras que yo hago dan testimonio de mí. El Padre también refrendaba lo que hacía Jesús, ¿no? Es decir, el Padre estaba de acuerdo con lo que hacía Jesús y por lo tanto se manifestaba en la vida de Jesús a través de las obras, a través de los milagros y sin duda todo lo que Jesús hizo era porque el Padre mismo estaba con él. Y las obras mismas, como dice Jesús, testificaban
a favor de él. En el verso 37 Jesús dijo, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Entonces no solamente estamos viendo el testimonio de Juan, que fue justamente el mensajero que Dios envió para preparar el camino para cuando se manifieste el Mesías, Jesús, sino que también el Padre mismo daba testimonio de él. En el verso 38 Jesús dijo, porque a quien él envió, vosotros no le creéis. Bueno, hablando de Juan, las Escrituras confirman y validan que Jesús es el Mesías. El mismo Jesús dijo en el verso 39 que las Escrituras dan testimonio de él. Pero la dureza del corazón de los religiosos y aún de muchos judíos de su tiempo, pues lamentablemente esto no permitió que ellos pudieran acceder a la gracia de Dios. Y es triste, ¿no? Porque también eso vemos hoy en día. Hoy en día vemos también la realidad de mucha gente que se está haciendo a sí misma indigna de entrar al reino de Dios precisamente por no creer lo que dicen las Escrituras con respecto al Mesías. No creen en lo que Jesús es el Mesías. Por ejemplo, algunos judíos todavía no creen que Jesús es el Mesías. Y tristemente pues estamos perdiendo la oportunidad de ser salvos. Pero también por otro lado estamos viendo que hay mucha gente que no cree en Jesús y viven aferrados a sus religiones, a sus creencias, ideologías, filosofías, sistemas de vida que ellos mismos han creado o que han sido la influencia de otros sobre ellos, menos de Dios, y no aceptan a Jesús en sus vidas. Y lamentablemente pues se pierden, y se pierden eternamente y para siempre. En realidad no desean la eternidad con Dios. Como dijo Jesús, verso 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieren acudir a Jesús para obtener esa vida eterna. Jesús lo hacía porque su ministerio, el ministerio que él desarrolló aquí en la tierra era por encargo del Padre, pero la función de Jesús era también honrar a Dios. Su misión era glorificar a Dios. Jesús no buscaba la gloria de los hombres, no buscaba los aplausos de los hombres, no buscaba los privilegios humanos. En el versículo 41 Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo. Qué gran ejemplo, digo yo, nos da Jesús, porque lamentablemente hay que decirlo, hay muchos que usan el ministerio profético, muchos que usan el encargo que Dios les dio de predicar la palabra para buscar privilegios, para buscar recursos, buscar dinero. Hay quienes usan el ministerio de la palabra de Dios o el cargo o el llamado que Dios les hizo con fines egoístas, pecuniarios, con fines personalistas. Y creo que ellos deben leer lo que dice justamente el Señor Jesucristo aquí en el versículo 41, Juan 5:41, cuando Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo. Él no recibió nada de los hombres, no quiso nada de los hombres. Él vivía dependiendo plenamente de Dios, y Dios era el que le bendecía y le abría puertas y le proveía y lo ayudaba en todo lo que, bueno, sabemos perfectamente Jesús recibió mientras estaba aquí en la tierra. Entonces vemos el testimonio de Juan, vemos el testimonio del Padre, que se manifestaba a través de las obras que Jesús hacía, pero también, como dice el versículo 42 en adelante, vemos el testimonio de Moisés. Jesús sabía que ellos no amaban a Dios. Los judíos no amaban a Dios. ¿Y por qué? Verso 42 dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios. Siendo el pueblo judío, siendo el pueblo que supuestamente, entre comillas, conocía a Dios, pero acá el Señor, que conoce el corazón de los hombres, sabía perfectamente que esa gente no amaba a Dios. Aún los fariseos y religiosos de su tiempo, que se ufanaban de ser hombres conocedores de Dios, no amaban a Dios. Sabía que estaban dispuestos a aceptar. Jesús sabía que estos judíos no aceptarían el testimonio de Jesús, pero sí podían aceptar el testimonio de farsantes. En el verso 43 dice, si otro viniere en su propio nombre, a ese ustedes lo van a recibir. Y sabemos perfectamente que el que viene a este mundo
el que se va a manifestar más adelante, el que va a gobernar el mundo y va a cautivar la atención de los hombres. Y no solamente va a cautivar la atención, sino que también va a influenciar en la mente y en el corazón de los hombres. Es el anticristo. A ese sí lo van a recibir. La humanidad se va a preparar para recibir a este terrible ser, maléfico ser que viene del infierno y que va a convencer a millones de personas en todo el mundo. Jesús dice en el verso 44, ustedes no buscan la gloria que viene del Dios único. Ellos no buscaban la gloria de Dios. Y Jesús dice que Moisés se encargaría de acusarlos. Verso 45, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Como ellos estaban regidos por la ley de Moisés, como ellos, al no aceptar a Cristo, pues estaban todavía ligados al antiguo pacto, la ley mosaica, y pretendían justificar su fe con la ley. Al negar a Jesús prácticamente se están yendo contra la ley. Y es por eso que Jesús dice que Moisés los va a acusar a ustedes, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque en realidad Moisés escribió sobre Jesús. Verso 46 dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Es verdad, Moisés escribió sobre Jesús. Claro, no lo va a señalar con el nombre y todo, con Jesús. Pero sí Moisés habló sobre el Mesías. Y ellos no creían en Moisés. Y si no, porque no creían en Jesús, mejor dicho, pero al no aceptar a Jesús, tampoco creían en Moisés. Aunque ellos se imaginaban que sí, pero en realidad tampoco aceptaban a Moisés. Porque si no crees en Jesús, tampoco crees en Moisés. Esto está concatenado. Es difícil creer en Moisés y no creer en Jesús, porque la ley conduce precisamente a Jesús. Verso 47, Jesús dijo, pero si no creéis en sus escritos, referente a Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ustedes no creen si no creen en lo que dice Moisés, tampoco van a creer en lo que les enseño yo, decía Jesús. Y es claro, pues, que la vida religiosa o la vida espiritual en el tiempo de Jesús estaba en bancarrota, precisamente por los religiosos que lamentablemente detentaban el poder de las escrituras. Ellos se creían ser los intérpretes de la ley, pero la interpretaban de acuerdo a sus conveniencias y mantenían al pueblo en el oscurantismo. Es por eso que muchos judíos no aceptaron a Jesús, porque se dejaron manipular por la clase religiosa de ese tiempo. Pero había personas que sí, rompieron con ese yugo que los ataba a esa esclavitud que los mismos religiosos habían generado en las conciencias de las personas para poder creer en el verdadero, que es Jesucristo. Bueno, podemos decir, ya para ir redondeando lo que estamos diciendo, que Jesús aseveró que su testimonio no proviene de él, sino del Padre. No solo, del Padre, de Juan y de Moisés. Eran tres los que daban testimonio con respecto a Jesús. No tiene sentido si nosotros damos testimonio de nosotros mismos, sino que tiene que estar refrendado por alguien. Bueno, el Padre principalmente, Él es el que tiene que refrendar tu estilo de vida. Y si es así, pues Dios va a manifestar su poder a través de tu vida. Pero también hay otros que van a poder dar testimonio de ti. Por ejemplo, la gente que te conoce. Si tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, eres un hombre o una mujer que anda de acuerdo a la voluntad de Dios y haces lo que a Dios le agrada, la gente también va a notar eso y se va a dar cuenta que tú eres un hombre bueno, eres un hombre humilde, eres un hombre que buscas el bien. La gente también va a decir eso. Tu familia misma, la que te rodea, tu esposa, tus hijos, también ellos van a dar testimonio de que tú eres un hombre consagrado a Él. Qué triste es ver que hay a veces un divorcio en el testimonio que tú puedes estar gozando en la iglesia y el testimonio que tienes en casa, donde probablemente no reflejas lo mismo que reflejas en la iglesia. Sí, hay creyentes que tienen esa doble vida.
Andan en un dualismo espiritual que no le agrada a Dios, porque Dios no quiere que tú seas santo en la iglesia y en tu casa seas un demonio. En tu casa también tienes que ser un hombre santo, y tu familia, tu esposa, tus hijos son los que van a declarar si es así o no. Un mal testimonio nos deja mal parados ante los que nos conocen. Dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Si una mosca muerta puede hacer oler feo un perfume, lo que está diciendo acá el autor es que también un mal testimonio, o como llama aquí, una pequeña locura, que comete alguien que es estimado como un sabio, como un honorable, pues también eso refleja un mal testimonio. Y eso es lo que hay que evitar. Seamos como Jesús, que evidenció una conducta intachable. Ahí en Juan 8:46, Jesús dijo lo siguiente: ¿quién de vosotros me redarguye pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Miren ustedes la pregunta que hace Jesús. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Hay alguien aquí que me puede acusar de haber hecho algo malo? En otras palabras está diciendo, ¿hay alguien aquí que me puede acusar de pecado? ¿Que hice algo malo? Nadie levantó su mano. Es más, cuando Jesús tuvo a la mujer adúltera ahí en Juan 8 delante de ella, y los judíos querían apedrearla, pero estaban esperando que Jesús dé la orden. Moisés nos ordenó apedrear a esta mujer porque cayó en adulterio. ¿Tú qué piensas? Pero esto se veía que estaba ya arreglado, porque faltaba el adúltero. ¿Dónde está el hombre? Al hombre no lo agarraron, se escapó. Los dos debían ser apedreados según la ley, pero al hombre no lo sacaron de la situación y solamente a la mujer. Jesús sabía la intención de estos hombres, y por eso que Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en lanzar la piedra. Y cada uno acusado por su conciencia se fue retirando, desde los más viejos hasta los más pequeños, o hasta los más jóvenes. El único que podía apedrear a esa mujer era Jesús, porque él era un hombre sin pecado, pero no lo hizo. Y más bien la perdonó y le dijo que no volviera a hacer nunca más lo que hizo. La enseñanza de la palabra debe ir acompañada de una vida con sana conciencia y buena conducta. Quiero terminar con lo que dice Pedro, ahí en su primera epístola, en el capítulo 3, verso 15. Algo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta y también tenemos que aplicar en nuestras propias vidas, cuando dijo, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es decir, yo tengo que estar preparado para presentar defensa de mi fe ante todo aquel que me demande razón de ella. Pero también tengo que tener una buena conciencia. Y una buena conciencia viene o emerge de un corazón que anda bien con Dios. Que pueden murmurar de mí, me pueden tachar de ser cualquier cosa, hasta un malhechor, como menciona aquí, pero que al final van a ser avergonzados, porque esto sería una calumnia, al comprobar que efectivamente mi conducta es intachable, adecuada y correcta ante los ojos de Cristo. Él es nuestro abogado, Él es el que nos va a defender. Ahora, si tú estás andando mal, y estás haciendo cosas incorrectas, cosas indebidas, bueno, tu testimonio se va a caer al suelo. Y si hay gente que te ha visto y te conoce y saben que estás andando mal, pues vas a tener una nube de testigos que van a hablar contra ti. Y en ese caso, bueno, esto no se aplica a ti, pues indudablemente. Por eso es importante guardar nuestra vida, guardar nuestro corazón, guardar nuestra conciencia, guardar y andar bien con Dios. Y procurar no hacer nada malo ante los ojos de Dios ni ante los ojos de los hombres. El buen testimonio siempre va a salir a la luz. Y el testimonio verdadero va a ser refrendado por el Padre
que está en los cielos, como fue en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esta reflexión haya sido de ayuda, de bendición para tu vida. Mi deseo es de que tú puedas tener la oportunidad también de conocer a Cristo, si es que no lo tienes en tu corazón. Si no has creído en Jesucristo, pues esta es la oportunidad de que creas en Jesucristo para que puedas ser salvo, porque la salvación solamente viene a través de Él. Y si tú crees en Jesucristo, Él te va a ayudar a que lleves una vida que sea honrosa ante Él, agradable ante los ojos de Dios y sea un buen testimonio ante los hombres también. Que Dios te bendiga. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.